6 de la mañana con 58 minutos. Buenos días a quienes nos sintonizan en todo el país y a quienes nos siguen en otros países y continentes a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta entrega de Primera Impresión. Hoy es un día expectante en la Asamblea Nacional. Hoy se presenta a dar explicaciones el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el fiscal general de la Nación. Hoy sabremos si emerge un nuevo balance de fuerzas, una nueva relación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional y si esto produce un proceso de renovación en las comisiones y en el comportamiento de la legislatura. Estará con nosotros esta mañana Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo. También hay un nuevo modelo de convenios bilaterales de inversión presentados por la Cancillería de la República. Estos sustituyen a los famosos TBI, los tratados bilaterales de inversión. Para hablar de este y otros temas importantes en el ámbito de la política exterior se encuentra en Primera Impresión Rolando Suárez, viceministro de Relaciones Exteriores. Y luego estaremos conversando, dialogando aquí con Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Atención para los miles de estudiantes que presentaron el examen Ser Bachiller. Existen casi 90.000 cupos en la educación superior para postular en distintas carreras, evidentemente, y esto será materia del diálogo que tendremos dentro de poco en Primera Impresión con Augusto Barrera. Vamos pues al primero de nuestros temas, el nuevo formato para la negociación de los convenios bilaterales de inversión CBI fue entregado a los embajadores representantes de otros países en nuestro país. Los procesos de arbitraje y las obligaciones de los inversionistas son dos de los principales ejes de la propuesta que sustituirá a los tratados bilaterales de inversión. Veamos. Su denominación es el primer cambio. Ya no serán tratados sino convenios bilaterales de inversión. El formato fue presentado este jueves a los diferentes embajadores por parte de la canciller María Fernanda Espinosa. Tenemos una atractiva cartera de proyectos para la inversión con significativas tasas de retorno, una economía estable y dolarizada, así como reglas claras que garantizan la libertad de empresa. Y así lo entienden los representantes diplomáticos, quienes de inmediato trasladarán el documento a sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores para realizar las consultas respectivas, previo a cualquier suscripción. Como dijo la canciller, la pelota está en el campo de los países receptores de este instrumento de trabajo, nosotros lo vamos a analizar y esperemos prontos resultados. Yo creo que es un gesto democrático además, ¿no?, del Ecuador al plantear un tratado que podemos nosotros conversar y debatir y negociar, ¿no? La propuesta ecuatoriana plantea cooperación bilateral con seguridad jurídica que garantice las inversiones en el Ecuador, pero también los intereses del Estado. Privilegiar la prevención de litigios mediante un mecanismo de supervisión y mediación e incluir alternativas de mecanismos de solución de controversias que sean eficientes, que remedian las fallas identificadas en los anteriores tratados sobre inversiones. Hasta el año 2002, Ecuador firmó 26 tratados bilaterales de inversión, 16 de los cuales fueron denunciados por su lesividad en mayo del año anterior. Alex Llanos, Telediario. 7 de la mañana con un minuto. Nos ocuparemos de este tema en el próximo diálogo, pero también recordemos que Ecuador mantiene la postulación de la canciller María Fernanda Espinosa para presidir el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Rolando Suárez, vicecanciller de la República, es nuestro invitado. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Díganos, ¿por qué es importante para Ecuador que la canciller presida el próximo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU? Muy buenos días, Eduardo. Es un gusto estar en el programa. Respondiendo ya específicamente a la pregunta, esta es una candidatura de país y ciertamente que de llegar a lograrse con éxito esta elección, lo cual creemos que existen buenas posibilidades, el país saldrá beneficiado y por eso la impulsamos y es una prioridad del gobierno nacional, pues el llevar adelante esta candidatura para que pues, sea exitosa y salga finalmente electa. ¿Pero en qué consiste el beneficio? Las personas, los televidentes que nos ven no saben realmente qué gana el país
con una iniciativa como esta? Sí, bueno, es el principal órgano de Naciones Unidas. La Asamblea General es el principal órgano donde efectivamente pues, se realizan las negociaciones, se realizan diálogos entre los estados del mundo, se pasan las resoluciones, se alcanzan acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales más relevantes son los que se plantean y pues se acuerdan en la Asamblea General de Naciones Unidas, y entonces pues es un honor para el país el presidir este foro, el más importante, el parlamento más importante realmente a escala mundial. Claro que, bueno, el honor es un valor subjetivo, sin duda alguna. No podemos objetivar de alguna manera los beneficios, los propósitos y las metas de esta iniciativa. Bueno, como decía, ¿no? Hay objetivos, hay cuestiones absolutamente concretas. El hecho de que los ecuatorianos y representantes ecuatorianos ocupen esas altas dignidades que son pues destinadas a personalidades reputadas, reconocidas internacionalmente, ciertamente pues que constituye no solamente un alto honor, sino una cuestión de prestigio para el país. Y así ha sido interpretado por las autoridades ecuatorianas, por el señor presidente de la República, y por eso se ha promovido la candidatura, en este caso, de la actual canciller María Fernanda Espinosa. Se lo pregunto porque mientras este tema absorbe nuestra atención, al mismo tiempo nos queda flotando la pregunta acerca de cuáles son las grandes metas de la política exterior, traducibles en beneficios concretos para la población del país. ¿Hay una formulación de estos objetivos en términos que podamos entender los ecuatorianos? Sí, por supuesto. Existe una política exterior muy clara respecto al país que ha sido presentada al pueblo ecuatoriano, que abarca varios campos, ¿no? Tenemos en el área pues, económica comercial, por ejemplo, esta iniciativa que comentábamos hace un momento sobre los nuevos convenios bilaterales de inversión, cuyo propósito básicamente va a ser atraer inversión productiva y de calidad al Ecuador, que permita encadenamientos productivos beneficiosos para el país, al mismo tiempo que dotando de plena seguridad jurídica y previsibilidad a la inversión extranjera, en la cual consideramos que va a ser pues y debe ser y cumple un rol muy importante complementario a la inversión nacional y que ayuda pues al crecimiento económico y al desarrollo del país. Entonces esto lo tenemos en el campo económico comercial. En el campo político, el país pues lógicamente propende el desarrollo de relaciones amistosas y de cooperación con todos los estados del mundo, y ciertamente que eso trae beneficios concretos para el país, pues porque tenemos interlocutores con los cuales podemos dialogar, y el diálogo justamente ha sido un mecanismo, un instrumento de trabajo eficaz que nosotros hemos visto materializado en acuerdos concretos para beneficio de nuestra patria. Bueno, más allá de la expresión de estos grandes conceptos, que creo que son de coincidencia general o generalizada, hay algunos temas pendientes de debate, de validación o de coincidencia, y me refiero sobre todo frente a ciertos sectores. Por ejemplo, las cámaras empresariales, hace pocos días tuvimos aquí a uno de sus líderes, quieren forzar la definición de la política exterior sobre Venezuela o frente a la crisis venezolana, al parecer haciéndose eco del mensaje que vino a dejarnos el señor Tom Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. Bueno, nosotros creemos que en materia de política internacional debemos desarrollar una agenda positiva. El desarrollo de esa agenda positiva, como decía, es con todos los pueblos del mundo, y creemos que si existen dificultades, existen ciertos problemas que sí, por lo demás siempre pues, han estado planteados, lo importante es desarrollar esa agenda positiva, y en ese sentido pues, las naciones con las cuales hemos desarrollado pues, las relaciones, hemos tenido encuentros recientemente, han entendido de que es necesario desarrollar esta agenda positiva y dejar a un lado, enclaustrar posibles dificultades, diferencias que por lo demás siempre han existido entre los estados del mundo. ¿Pero qué llama una agenda positiva sobre Venezuela concretamente? Bueno, por ejemplo, refiriéndome al tema de los Estados Unidos antes de pasar al tema Venezuela, ciertamente de lo que se trata es de retomar ciertos aspectos que permiten manejar las relaciones con ese país de manera integral. Por ejemplo, en el campo político es muy importante, y así ha sido pues acordado con la delegación americana, el establecimiento o restablecimiento de un denominado diálogo amplio, diálogo político amplio, en el cual podemos tratar de manera integral y de manera positiva todos los temas de carácter político, pero al mismo tiempo tratar las diferencias y ciertamente que eso, al no tratarse de manera aislada, permite
que tengamos una visión global de la relación entre los dos países y de mutuo beneficio para ambas naciones. En el campo económico comercial también hay otro mecanismo que se decidió, un mecanismo marco restablecer, justamente que es el Comité de Comercio y de Inversiones. Justamente en el marco de este Comité de Comercio e Inversiones podemos desarrollar relaciones más profundas, más amplias, en este caso con los Estados Unidos. Respecto al tema de Venezuela, ciertamente, pues, como decía, nuestro país tiene relaciones con todas las naciones del mundo y justamente en función de los principios de Naciones Unidas, de los objetivos y propósitos, existe una obligación de todos los Estados miembros de Naciones Unidas de realizar la cooperación internacional. Entonces, somos respetuosos de las distintas posiciones que existen a nivel internacional y a nivel de lo interno en nuestro país, pero ciertamente que tenemos estas posiciones en el sentido de lo que yo le expresaba. Ahora, da la impresión de que no son temas aislados. Daría la impresión de que el eje de las relaciones comerciales y económicas de Ecuador con Estados Unidos pasa por el terreno de definiciones políticas. ¿Cree usted que la apertura de un acuerdo comercial con Estados Unidos como el que quieren y han venido pidiendo las cámaras empresariales en el país pasa por un cambio de la posición de Ecuador hacia Venezuela, concretamente por forzar al país a que se una, por ejemplo, al llamado Grupo de Lima, que pretende aislar a Venezuela en el concierto continental? Bueno, mire usted, este es un tema que ni siquiera ha sido topado. Esa relación no se ha hecho. Los países, pues, en las discusiones diplomáticas, como le digo, tenemos otro tipo de aproximaciones y han sido aproximaciones pragmáticas, concretas, pero ciertamente rescatando lo que decía, una agenda positiva. Los otros temas se dejan de lado. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, cuando llevamos adelante la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Había lo que suele llamarse, pues, en la jerga comercial o diplomática, ciertos irritantes, pero estos irritantes que existen por lo demás con todas las naciones del mundo, por ambas partes fueron entendidos y así se procesó, y esa fue la posición del gobierno ecuatoriano, de dejar a un lado estos temas. De eso se siguen tratando, se van resolviendo, pero creo que para el beneficio de los pueblos del mundo y de nuestros pueblos, lo más importante es procesar e impulsar estas relaciones positivas, y eso en el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea justamente lo logramos, y se logró, como usted conoce, pues de una manera adecuada y positiva y oportuna. Pero aquellos irritantes, recuerdo yo, eran irritantes en el campo de las políticas comerciales, no necesariamente en el campo político. Ahora, mientras Ecuador frente a Venezuela, en contraste con la opinión con otros países del continente, se mantiene el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, UNASUR cumplió más de un año sin secretario general. ¿Hasta cuándo puede sostenerse un organismo de esta envergadura acéfalo? Respecto al tema de UNASUR, yo le debo decir una cuestión. El Ecuador ha estado promoviendo ciertamente los consensos necesarios para que este tema de la elección del nuevo secretario de UNASUR se concrete en el plazo más breve posible. Usted sabe que la regla básica de funcionamiento establecida por los Estados miembros de UNASUR, y no solo de esa organización, es el consenso. Entonces, eso implica que no debe haber oposición. Entonces, existen significa diferentes que hay posiciones. un año con falta de consenso. Efectivamente, pero el Ecuador ha estado trabajando y no ha desperdiciado una sola oportunidad porque se alcance el consenso necesario para la elección del secretario general. Ahora, yo le debo decir que la vida de UNASUR también, si bien es muy importante la elección del secretario general, está también en los comités, en los consejos de UNASUR. Y estos consejos, estos comités de UNASUR han venido funcionando y bajo la presidencia, justamente la presidencia pro tempore de la Argentina. Hemos visto con frecuencia en el último año desplazamientos y reuniones con resultados en materia, por ejemplo, del esquema de solución de controversias de inversionista de Estado de UNASUR, en el tema de infraestructura, el Consejo de Delegados de UNASUR, de tal suerte que ha venido funcionando. Pero ciertamente que el Estado ecuatoriano, al tener la sede de UNASUR acá en el país, desea y pues no desperdicia ocasión para tratar estos temas y lograr el consenso necesario, de tal suerte que tengamos pronto un secretario general de esta importante organización. 7:12 a.m. Rolando Suárez, nuestro invitado esta mañana, vicecanciller de la República. Para ir concluyendo, la Cancillería presentó, y ahí volvamos al inicio, los llamados convenios bilaterales de inversión que sustituirían a los anteriores tratados bilaterales de inversión. Puntualmente, dos preguntas: ¿en qué son buenos para el Ecuador y por qué son aceptables por
por otros países? Bueno, este tipo de instrumentos lo que son es complementarios y apuntan a conseguir dos objetivos, yo diría, en términos más globales. El uno es básicamente dar la seguridad, la previsibilidad jurídica a los inversionistas. Y por otro lado, permiten, lógicamente en ese sentido, apuntalan, complementan una política de atracción y de promoción de inversiones al país. Pero por otra parte, nuestro interés ha sido el que se recupere la capacidad reguladora del Estado de legislar en beneficio del bienestar social, del bienestar público y del interés público. Entonces hay un complemento positivo entre esas dos iniciativas y se trata básicamente de un proceso de un nuevo convenio bilateral de inversiones que esté a la par con los desarrollos más actuales del derecho internacional. Es un proceso de reforma que no se ha dado solamente en el país, sino que lo han emprendido potencias del mundo como los Estados Unidos de América en sus tratativas en el NAFTA con México, la Unión Europea con Canadá y con su nueva política de tratados bilaterales de inversión. Australia, pues Nueva Zelanda, Vietnam, el Uruguay, países diversos del mundo. Y hay un reconocimiento. O sea, el Ecuador no está abriendo camino en esta materia. Se basa en antecedentes previos exitosos, asumimos. Es un fenómeno mundial, yo diría. Pero lo más importante es de que hay un nuevo tipo de instrumentos que lo que hace es equilibrar la cancha. Se ha comprobado y se ha establecido que los instrumentos anteriores de alguna manera fueron lesivos para los intereses del Estado porque no establecían un equilibrio necesario entre las obligaciones y derechos de los inversionistas frente a los Estados. Entonces, además sometía a la soberanía ecuatoriana a tribunales arbitrales que, como ha dicho la canciller, a veces estaban de alguna manera relacionados o comprometidos en la defensa de los intereses de las corporaciones que iban a someter a ellos precisamente sus controversias. Efectivamente, ese era parte de los problemas. Es que el problema que existía en los tratados anteriores, que por lo demás algunos de ellos eran de finales de los años 60, 70, 80, esto que surgió inicialmente como para tratar de resolver diferencias entre privados se trasladó a la esfera de lo público. El problema que existía es que había un desequilibrio en las normas sustantivas de estos instrumentos. Por atraer inversiones hizo una carrera hacia el fondo y lamentablemente quedó digamos, la contraprestación de derechos y en este caso hacia los estados desequilibrada. Y pues este fue el problema que ahora lo que hemos hecho es tratar de equilibrar y efectivamente consideramos que lo hemos logrado y como decía, al ser una situación mundial hay un entendimiento de que efectivamente este tipo de instrumentos deben ser diferentes en la actualidad. ¿Pero percibirán los inversionistas lo mismo que el Ecuador? ¿Percibirán equilibrio? Ciertamente porque existen obligaciones, como decía, para ambas partes. Entonces, uno de los temas que les interesa a ellos, hay unos estándares, por ejemplo, el principio del trato justo y equitativo, el trato nacional, pues eso está debidamente regulado. ¿Pero ante qué jueces se someten en caso de una controversia? Bueno, eso es un tema de negociación. Nosotros lo que hemos hecho es presentar una propuesta en la actualidad que será negociada con los 26 estados con los cuales, respecto a los cuales se denunciaron los tratados anteriores y otros estados interesados que han manifestado interés por tener este tipo de instrumentos. Existen varias posibilidades al respecto. Por ejemplo, pueden ser cortes nacionales, pueden ser mecanismos arbitrales internacionales de selección de las partes, puede ser sometido a los centros de arbitraje nacional, a los centros de arbitraje con sede en Latinoamérica, en fin, existen algunas posibilidades. Ciertamente, ciertamente. Bueno, ahora sí, terminando, permítame un último tema, hablando de cumplir o no los acuerdos y volviendo, me va a permitir a la candidatura de Ecuador para presidir la Asamblea de la ONU. Honduras reclamó por la postulación de Ecuador con el argumento de que violaba un compromiso del año 2015. Tegucigalpa apoyó, para recordar a nuestros televidentes, la designación de Patricio Pazmiño, un jurista ecuatoriano, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cambio presuntamente de que Quito respalde la candidatura de Honduras precisamente a presidir la Asamblea de la ONU. Cuéntenos cómo se hacen estos acuerdos, sobre todo para que sean respetados. Quiero decir, ¿importa la palabra dicha por los cancilleres o la palabra siempre tiene que quedar por escrito para que sea verdaderamente respetada?
Sí, gracias por la pregunta. Al respecto, decirle lo siguiente. Existen ciertas normas y procedimientos diplomáticos. En este caso, lo que ocurrió es de que efectivamente el gobierno ecuatoriano planteó en septiembre del 2014 un intercambio de votos para la elección, para un puesto, en este caso, pues para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para apoyando a Honduras a la elección para el próximo periodo de la Asamblea General. O sea, lo planteó. Lo planteamos, existió una nota en septiembre, no se contestó, se volvió a plantear en el mes de enero del 2015 pidiendo una respuesta por escrito. Yo decía ahí normas y procedimientos diplomáticos porque lo usual hubiese sido que hubiésemos recibido una respuesta de Honduras. Esta respuesta se recibió meses después, indicando de que sin hacer referencia a las notas, a los números de notas enviados y tampoco al intercambio, sino diciendo en función de los lazos de amistad, Honduras apoya al señor Paz Niño para elección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no diciendo nada respecto de la aceptación del Honduras intercambio. no respondió. No respondió, y déjeme decirle una cuestión. Por ejemplo, haciendo un parangón. Por ejemplo, cuando existe una litis, un proceso jurídico, si no se responde a la demanda, no se traba la litis. No hubo una respuesta del tema del intercambio de los votos. Y Honduras lo entendió así. Tanto es así que yo, 2 años después, en el mes de agosto de 2017, recibo la visita al vicecanciller de Honduras, el cual me pregunta sobre este asunto. Ellos tenían la duda sobre esta cuestión, a lo cual yo le dije, mire, nosotros hemos entendido que se trató de un apoyo unilateral por parte de Honduras. Entonces me dijo, me agradeció. Posteriormente, meses más tarde, hubo una reunión con el presidente de la República, el presidente Moreno y el presidente de Honduras. Y Honduras planteó que se incluyese un párrafo de una declaración conjunta de apoyo a la postulación de Honduras a la Asamblea General de Naciones Unidas, lo cual no fue aceptado por el Estado ecuatoriano porque nosotros de buena fe entendimos que hubo un apoyo unilateral de ese país para nuestra postulación a la presidencia de la Corte ¿Afectará esto las relaciones con Honduras? No, pensamos que no, pues porque ciertamente ahí existen otro tipo de tratativas positivas, como hemos dicho, con el gobierno de ese país. ¿Cuántos votos tiene que reunir la canciller Espinosa para ser una candidata firme? Son 97 votos, es de mayoría simple la que se requiere pues para que resulte electa. ¿Y cuántos votos tiene? Bueno, es un proceso que está en construcción. Es un proceso que está en construcción y usted entenderá que existen todas unas tratativas, unas gestiones al respecto que estamos desplegando, las cuales por evidentes razones de que sean exitosas al momento no los podemos revelar, pero vamos trabajando de manera positiva y con resultados que creemos que hasta el momento son de la misma naturaleza. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Rolando Suárez, viceministro de Relaciones Exteriores. La Asamblea Nacional se apresta a vivir una sesión histórica hoy a partir de las 15 horas. Puede modificar el balance, el equilibrio político al interior de la Asamblea y el comportamiento de este importante, fundamental poder público. Vamos a dialogar sobre este tema cuando regresemos con Marcelo Espina, el director de proyectos de Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo. Ya regresamos.